12º domingo del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 40. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como acaban de escuchar, este domingo el Evangelio nos presenta un texto de San Marcos. Y es que durante este tiempo, los domingos, estamos con la liturgia de la palabra de la misa, desarrollando el Evangelio según San Marcos. Y San Marcos nos narra estos acontecimientos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de hoy nos lo presenta cuando ya atardecía, a nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles y diciéndoles: «Vamos a la otra orilla». Lo que Marcos nos cuenta es un hecho real. Realmente sucedió. Jesucristo con sus apóstoles se estaban trasladando desde una orilla del lago donde se encontraban, por lo tanto, en la orilla de parte de Tierra Santa, digamos, de Palestina de entonces, y se dirigían a la otra orilla, la orilla del frente, que ya no formaba parte de Palestina, sino era ya zona pagana. Nuestro Señor está con sus apóstoles, están juntos, los acompaña y les invita a pasar a la otra orilla. Les decía que este hecho histórico real también podemos tomarlo con una significación más profunda. También esto puede estar significando que para cada uno de nosotros, para cada persona, Jesucristo nos hace esa invitación a pasar de la orilla terrena a la orilla eterna, a pasar de esta vida temporal a la vida eterna, de orilla a orilla. Jesucristo, mientras estamos aquí en la tierra, durante esta vida y tiempo terrenal, Él nos acompaña. Y cuando ya va atardeciendo nuestra vida, como decía San Juan de Ávila, en el atardecer de tu vida te juzgarán sobre el amor. Cuando va atardeciendo nuestra vida, por distintos motivos, por edad, por enfermedad o a veces por circunstancias inmediatas, pero va atardeciendo nuestra vida, Jesucristo siempre está ahí y siempre nos hace la invitación: pasemos a la otra orilla, de la orilla terrena a la orilla eterna. Hay que estar siempre, por lo tanto, pendientes, al tanto de Jesús. Y para estar al tanto de esa invitación de Jesús, hay que tenerlo siempre con nosotros. Pero, además, este hecho histórico también puede estar significando la invitación a la Iglesia y a todos los bautizados a pasar de la orilla de la fe a la orilla de los que no creen, es decir, a evangelizar, a ser apostolado, porque efectivamente nuestro Señor estaba pasando
de la orilla de los que creen, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, a la orilla de los paganos. Eso sí era real. Y en cierta manera, aquí, como dice un autor espiritual, hay como un guiño de Dios diciendo, hay que estar siempre evangelizando. Luego, efectivamente, empezaron a cruzar aquel lago y se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. A lo largo de la historia de la Iglesia, desde un primer momento, se ha visto en esta barca como significando a la Iglesia simbolizada por esta barca. La Iglesia que a lo largo de su historia está siempre con fuertes huracanes chocando contra ella, con olas rompiendo contra ella. Esto no es de extrañar, porque ya nuestro Señor Jesucristo le adelantó a Pedro cuando le prometió hacer los fundamentos de la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Con lo cual nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que el poder del infierno, el demonio y todos sus secuaces y todo lo que iban a hacer, iban a intentar derrotar a la iglesia, hundir a la iglesia. Y efectivamente a lo largo de los siglos así ha sido. Persecuciones sangrientas a lo largo de todos los siglos, también ahora. No solamente del siglo I, II, III, IV, también ahora hay persecución sangrienta contra la fe cristiana, la fe católica, contra los cristianos. También ahora hay mártires. Pero no solamente este tipo de huracán y de olas han chocado contra la iglesia tratando de derrotarla. También hay otras cosas como las persecuciones ideológicas, ideologías, herejías que han hecho mucho más daño que las propias persecuciones sangrientas, físicas, personales, cismas, llevando la desunión al interior de la iglesia, el gran cisma de Oriente, allá por el siglo XI, el cisma de Occidente, el siglo XVI, es decir, tratando de hundir a esta barca, que es la iglesia. Y decíamos, ya Jesucristo lo había adelantado, pero en esta barca que es la iglesia, está siempre Jesucristo, como efectivamente vemos que sucedió y que lo ha contado San Marcos. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Jesucristo está en esta barca que es la iglesia. A veces pasa desapercibido, a veces parece que no le interesa todo lo que está sufriendo la iglesia, pero Él está con nosotros y no nos puede pasar nada malo. La iglesia va a perseverar siempre. La iglesia nunca va a ser derrotada de manera definitiva, no va a desaparecer. Han pasado años, han pasado siglos, han pasado milenios, la iglesia sigue en pie. En cambio, civilizaciones y culturas antiguas, poderosas, han ido desapareciendo. Jesucristo está ahí, pero a veces parece que está como dormido. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Hay que invocar a Jesucristo. Hay que invocarlo siempre. Hay que recurrir a Él. Hay que ponernos en sus manos. No solamente cuando las cosas van mal, no solamente cuando hay persecuciones contra la iglesia, sino siempre. Y también siempre en circunstancias adversas, aunque no sean persecuciones, como este tiempo que estamos pasando, la pandemia, o como tantas otras situaciones, como pueden ser, pues, por ejemplo, los terremotos, ¿no?, que a veces tanto daño causan. Y lo despiertan, y Jesucristo se pone en pie. Pero antes podemos decir que esto mismo podemos aplicarlo a la vida personal, a la vida de cada cristiano, de cada persona. ¿Cuántas veces nuestra persona, nuestra alma es como esta barca que está siendo zarandeada, que está siendo golpeada por el tentador y por las tentaciones? A veces parece que Jesucristo duerme,
o mejor dicho, nosotros lo tenemos dormido y lo hemos arrinconado, lo hemos dejado de lado, lo hemos dejado en el depósito de nuestra alma y hay necesidad de despertarlo, hay necesidad de reactivarlo, más que reactivarlo nosotros, reactivar nuestra fe. Y entonces se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. Es imponente la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Se levantó, se puso en pie. Incluso el término que utiliza aquí Marcos es el término que se utiliza para decir que se levantó de la muerte, es decir, resucitó. Se puso en pie, se levantó, se puso en pie y en pie va a increpar al viento, va a exorcizar al mar. Jesucristo está realizando un verdadero exorcismo, está derrotando al demonio del mar y le va a decir: silencio, cállate. Él es Dios y se ha hecho hombre para instaurar su reino en esta tierra, y lo instaura sometiendo la naturaleza. Aquí vemos a nuestro Señor sometiendo la naturaleza. El viento cesó y vino una gran calma. Y Él les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Jesucristo les reclama porque han tenido miedo. Les reclama porque no han tenido fe. Es lo que en otras ocasiones le hemos escuchado al ángel Gabriel, al mismo nuestro Señor Jesucristo: no tengan miedo, soy yo, no tengan miedo, crean en mí. O en aquella otra ocasión que lo cuenta San Juan y lo relata en el contexto de la última cena: que no se inquiete su corazón, crean en Dios y crean también en mí. Y aquí nuestro Señor le dice: ¿por qué son tan cobardes? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué se ha intranquilizado su corazón? ¿Aún no tienen fe? Jesucristo les está reclamando que no hayan tenido fe en esa circunstancia que estaban pasando, es decir, el huracán, las olas, pero si estaban con Él o Él estaba con ellos. ¿Por qué no tienen fe? Precisamente nuestra fe se prueba en las dificultades. Es una pregunta válida que nos hace Jesucristo a lo largo de nuestra historia personal también. ¿Te ha sucedido tal cosa? ¿Por qué no tienes fe? ¿Estás pasando por esa dificultad? ¿Por qué no tienes fe? ¿Estás en estos problemas? ¿Te han sobrevenido muchas desgracias personales y familiares? ¿Por qué no tienes fe? Ahí es donde se prueba la fe. Y se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. ¿Quién es este? Es una pregunta característica de San Marcos. San Marcos, a lo largo de todo su evangelio, 16 capítulos, siempre está como preguntándose: ¿quién es este? Y siempre se está maravillando ante este hombre que dice que es Dios y actúa efectivamente como Dios. Pero ¿quién es este? San Marcos, desde el inicio de su evangelio hasta el final, nos quiere demostrar que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Y a lo largo de todos sus 16 capítulos va preguntándose quién es este, pero va resolviendo esa pregunta poco a poco. Pero la respuesta definitiva la da en su primer versículo de su primer capítulo. Las primeras letras de San Marcos son respuesta a todo lo que después va a desarrollar. San Marcos en su primer versículo dice: comienzo de la buena nueva de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Allí está la respuesta. Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido. Y Jesús es el Hijo de Dios.
Hemos dicho que San Marcos tiene 16 capítulos. Los 8 primeros capítulos, San Marcos se dedica a demostrar la primera parte: Jesús es el Cristo. Pero ¿quién es este? Es el Mesías, el Cristo. Eso significa Cristo, Mesías, ungido. Y de manera concreta lo demuestra San Marcos recordando lo que dijo San Pedro. Y eso está en el capítulo 8:29. En 8:29 Jesucristo les ha preguntado a los apóstoles: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y San Pedro va a contestar por todos: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Hasta ahí, hasta esos 8 capítulos, San Marcos ha demostrado que Jesús es el Mesías prometido por cientos y miles de años, el Mesías que habían dado una seña. ¿Qué iba a hacer? Entre otras cosas, iba a hacer estos milagros. Y a partir de ahí, San Marcos se pone a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y en 15:39, San Marcos nos cuenta cómo aquel centurión que estuvo encargado de ejecutar la sentencia que había recibido Jesucristo, sentencia a muerte, ser crucificado, aquel centurión romano, aquel jefe de un grupo de 100 soldados, aquel hombre, al ver cómo había muerto Jesús, él mismo lo había ejecutado, y al ver cómo había muerto, ese hombre dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Ahí está la segunda parte que San Marcos ha intentado en todo su evangelio. Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Primero lo demuestra con las palabras de uno de sus apóstoles, San Pedro. Y la segunda parte, Hijo de Dios, lo demuestra con las palabras de un pagano. Este evangelio nos pone delante ya a este Jesús. Pero ¿quién es este? Es el Mesías, es el Salvador, es el Redentor. Por lo tanto, este evangelio en su conjunto nos invita a estar siempre pendientes junto con Jesús para pasar a esa otra orilla definitiva que es la orilla eterna. Este evangelio nos invita a reconocer que Jesucristo está siempre en su iglesia y también en nuestra vida si nosotros queremos, pero hay que invocarle. Y este evangelio nos invita a reconocer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.